Les damos la bienvenida al seminario sobre compliance y consumidor, organizado por BOE, el Banco de Información de Chile, junto con Actualidad Jurídica, Ferrada Neme, Abogadas In-House y Lorenzini Twyman Abogados. Asimismo, saludamos y agradecemos al Centro de Extensión del Senado, patrocinador de este evento, y Estado Diario como partner. En esta oportunidad expondrán Estela Muñoz, socia de Ferrada Neme, Jaime Lorenzini, socio de Lorenzini Twyman Abogados, y Daniela Paulitza, gerente legal y compliance en Joy. Antes de comenzar con el seminario, don Ignacio Montiglio, gerente general de DOE, dará la bienvenida a este seminario. Gracias, Camila. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera partir agradeciendo a las instituciones que han coordinado esfuerzos para la realización de este seminario sobre compliance y consumidor, a Actualidad Jurídica, al Estudio Ferrada Neme, a Abogadas In-House, al Estudio Lorenzini Twyman Abogados, al Centro de Extensión del Senado y a Estado Diario. En DOE estamos muy contentos porque este primer seminario del año es fruto de un importante trabajo que hemos realizado durante el año recién pasado, en el que abordamos distintos temas de interés público y en colaboración con distintas instituciones universitarias, como la Universidad de Concepción, País Circular, el Centro de Extensión del Senado y el Senado mismo, el Senado de la República. En específico hemos desarrollado un trabajo en el tema de compliance para abordar sus distintos alcances y desafíos. Abordamos el tema de los temas medioambientales, delitos informáticos y sostenibilidad. El compliance, como parte importante de la cultura organizacional, permite gestionar los riesgos o incumplimientos o obligaciones contenidas en diversos cuerpos legales y en distintas políticas de las empresas. En esta ocasión abordaremos otra área en la que el compliance ha ido cobrando relevancia, no solo por la reforma a la Ley de Protección del Consumidor del año 2018, que incorpora los programas de cumplimiento, sino que por la evidente necesidad de que las empresas gestionen sus riesgos. Distintos casos de interés público hacen más evidente la necesidad de planes de cumplimiento en materia del consumidor. Un aspecto relevante es conocer adecuadamente a los usuarios y consumidores y la forma en que se relacionan las empresas con ellos. En DOE nos interesa permanentemente promover distintos espacios de deliberación en torno a la regulación normativa y al desarrollo de políticas públicas. El diálogo público y privado es parte importante de esta deliberación. Por eso, la importancia de este diálogo en el que participan hoy distintos actores. Quisiera agradecer especialmente a los expositores, a Estela, a Daniela, a Jaime, por aceptar la invitación y participar con sus ponencias. Para finalizar, reiterar los agradecimientos a las instituciones que nos acompañan y a todos quienes participan también como oyentes y público de este seminario. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora se dirigirá a ustedes, Catherine Barcia, cofundadora de Abogadas In-House. Hola a todos, un gusto acompañarlos en esta instancia. Desde Abogadas In-House estamos súper contentas y muy felices de poder aportar con los conocimientos de algunas de nuestras expertas que van a participar en el panel, como Daniela Paulitza, con su experiencia en consumo y compliance, por supuesto. Esto forma parte de nuestros pilares fundamentales de trabajo, dentro de lo que se encuentran potenciar y visibilizar. Entonces quiero aprovechar también la oportunidad de poder agradecerle a DOE, a Actualidad Jurídica, a Estado Diario y los demás panelistas que han tenido la gentileza y la bondad de invitarnos a participar de este evento y permitirnos visibilizar a nuestras socias de la red de abogadas y poder compartir nuestra experiencia en la materia. Creo que esta serie de eventos son súper necesarias y a la medida que más diversidad tengamos, más conocimiento y distintas perspectivas sobre el tema se pueden compartir. Así que estamos muy agradecidas por la oportunidad y por supuesto dispuestas a colaborar con ustedes en lo que precisen hacia el futuro. Muchas gracias, Catherine. Antes de comenzar el seminario, don Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, patrocinador de este evento, les dará unas palabras previas.
Por favor, don Fernando. Muchas gracias, Camila. Para quienes no nos ubican bien como Centro de Extensión del Senado, una de las finalidades que se propuso el Senado a través del Centro de Extensión es poder conectar la labor legislativa y que la gente, la comunidad, conozca más de cerca esto que se está haciendo acá en un edificio, pero también en el territorio, en las regiones, en los distritos, en las circunscripciones. Y por otro lado, traer también las inquietudes y los temas que a la sociedad civil, a la comunidad, le interesa que sean analizados en el legislativo. Por lo tanto, este trabajo que estamos haciendo de patrocinar, de acompañar seminarios como el que hemos hecho ya, el cuarto, si es que no me equivoco, con DOE, que ha hecho un trabajo notable. El DOE y Actualidad Jurídica han venido colocando estos temas tal como resumía de una otra manera Ignacio, temas de interés de la comunidad, pero temas más necesarios, de cumplimiento de normas, de apego, de transparencia, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. Entonces, para nosotros como Senado de la República, como Centro de Extensión del Senado, no tan solo lo hacemos con mucho agrado al patrocinar estos seminarios del DOE, sino que agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder participar, poder conectarnos con ustedes, y por lo tanto agradecer también a quienes van a exponer hoy día, que van a ser también buenos ilustradores para los mismos parlamentarios también que asuman estas materias y estos temas que se están hoy día incorporando en la gestión empresarial, y que se están incorporando, ¿no es cierto?, la necesidad de una mayor transparencia en la relación de las empresas, en este caso del comercio y el público. Y de agradecer a quienes están participando masivamente de estos seminarios que demuestran el interés y el acierto de DOE en organizarlo. Así que bienvenidos al seminario, contento de patrocinarlo y espero que sea como todas las veces de un muy buen contenido. Así, muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Agradecemos sus palabras y ahora intervendrá Claudio Pérez, gerente de contenidos de DOE, que va a moderar este seminario. Bien, muchas gracias Camila, muchas gracias Estela, Daniela, Catherine, Fernando y Jaime por acompañarnos en este seminario y la verdad por haber aceptado la invitación que les cursamos a organizar precisamente esta instancia de diálogo y deliberación tan importante en materia de compliance y específicamente en materia de compliance y consumidor. Como bien decía Ignacio en su presentación al inicio, desde, claro, el inicio del compliance en Chile en materia penal, el surgimiento hace ya varios años, esto se ha ido ramificando a distintas áreas del derecho y una de ellas muy importante tiene que ver con compliance en materia del consumo. Y en ese sentido cobra relevancia precisamente poder abordar este tema por distintos casos de interés público que han ocurrido en los últimos años y algunos en los últimos meses. Y para eso hemos convocado a un panel de lujo que han aceptado de forma muy rápida la invitación y se los vuelvo a reiterar. También quiero agradecer nuevamente el patrocinio tan importante siempre del Centro de Extensión del Senado, Fernando Silva, y la colaboración de Estado Diario. Bien, solo para señalar algunas cosas de las que vamos a abordar en este panel y que hemos conversado con nuestros expositores. Por un lado, vamos a conversar lo que es el compliance, cómo debe entenderse el compliance más allá del cumplimiento solo de normas, que no es eso el compliance, sino que más bien la gestión de riesgos. Y eso lo vamos a abordar en nuestra primera intervención que va a abordar Daniela, donde también va a poner énfasis respecto de la importancia de conocer al cliente, de conocer al consumidor, la relación que debe tener la empresa con el cliente. En una segunda parte de nuestra presentación vamos a analizar cómo ha ido avanzando este marco normativo en materia de compliance consumidor con la reforma importante a la Ley de Protección del Consumidor, la normativa del Servicio Nacional del Consumidor, y en esta parte va a intervenir Estela Muñoz. Y en la tercera parte va a estar Jaime Lorenzini haciendo un trabajo un poco ingrato, que va a ser hacer un análisis bien crítico respecto de cómo está funcionando el compliance en materia institucional y un análisis crítico respecto a la institucionalidad. Así es que hemos hecho un complemento bien importante ahí entre las distintas presentaciones que esperamos sea del agrado de quienes nos van a acompañar en el público el día de hoy en este seminario. Para comenzar las presentaciones va a comenzar Daniela Baulitza. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales, gerenta de cumplimiento en Enjoy, así es que muchas gracias por acompañarnos y también, como bien dijimos al principio, forma parte de la red de abogadas in-house que con mucho gusto aceptó nuestra invitación. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a DOE, Actualidad Jurídica,
a Estado Diario, a los panelistas que nos van a acompañar y por supuesto a Abogadas In-House, que me ha dado la oportunidad de compartir algo de la experiencia que como gerente legal y compliance en una cadena de casino ya más de 10 años he podido tener. Les voy a compartir una presentación que va a ir ayudando un poco la conversación que quiero tener con ustedes. Ahí me comentan si la están viendo y si me escuchan bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Dani, perfecto. Bueno, como la primera parte que me tocó de este seminario, hablar de compliance y consumidor, como decía Claudio y los demás panelistas, efectivamente es un tema sumamente amplio. O sea, hoy día los consumidores están cada día más educados, conocen más sus derechos, conocen más la normativa, y por lo tanto las empresas tenemos que responder a eso, sobre todo empresas como la que trabajo yo, que están muy enfocados en los clientes y siempre con el concepto de que el cliente está en el centro. Y entonces, ¿cómo podemos ver este cumplimiento con esto que nos piden tanto del cliente que tiene que estar en el centro? Para un poco suscribir lo que vamos a conversar, como buenos abogados nos gusta citar las leyes y dar definiciones. Primero, ¿quién es el consumidor? El consumidor, como cualquier persona, lo define la ley como una persona natural o jurídica, que a través de un acto jurídico oneroso adquiere, utiliza, disfruta algún bien o algún servicio. Destacar aquí que son personas naturales o jurídicas y que existe algún acto jurídico oneroso que está entre medio del consumidor y del proveedor. El proveedor, entonces, es esta persona que presta el bien o que le da el servicio a este consumidor y que por el cual cobra un precio o una tarifa. Eso es la definición que nos da la ley del consumidor, de proveedor y de consumidor. ¿Cómo se define compliance? Hay una definición que a mí me gusta mucho entregar, que es la que da la World Compliance Association, que define compliance como un conjunto, espérenme aquí, como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que son adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Entonces, ¿qué es lo que define un compliance? La gestión de riesgo. Y eso que un poco lo que estaban explicando al principio. La gestión de riesgo asociado al cumplimiento de las normas que afectan a las organizaciones, que afectan a las empresas. Por lo tanto, es importante que contemos con herramientas de diagnóstico que nos permitan identificar esos riesgos, y para cada tipo de compliance hablo yo, porque tenemos un compliance que puede ser en materia laboral, que puede ser en materia medioambiental, en materia de consumidor, en materia penal, en materia de libre competencia. Por lo tanto, frente a cada una de esas operaciones que tiene una compañía, tenemos que identificar estos riesgos, controlarlos y sobre todo, en mi caso, lo que encuentro más importante es prevenirlo, pero también una reacción frente a los mismos. ¿Cuál es el beneficio de contar con un sistema de gestión de compliance? Aquí yo les pongo las que en mi opinión son las más importantes o las que más destacan, que primero es un atenuante de la responsabilidad legal y penal de las empresas. Eso es lo primero que en general a la alta dirección, al directorio le importa mucho. Una gestión de riesgo de compliance facilita la detección de las malas prácticas que pudiesen haber al interior de las empresas o de las organizaciones. También protege la imagen de la empresa, todo lo que tiene que ver con los temas reputacionales, también es una manera de mitigarlo. Mejora el control interno y mitiga el riesgo de fraude interno. Al establecer nosotros los procedimientos, los riesgos, podemos evitarlo. Algo muy importante también, que genera confianza en los dueños de las compañías, en sus empleados, en sus inversionistas, en sus clientes, y por lo tanto, finalmente, una buena gestión de compliance nos lleva, en mi opinión, a hacer negocios de manera más segura. En mi opinión,
Todas las organizaciones que deseen tener éxito a largo plazo, mantenerse en el mercado, necesitan contar y mantener con una cultura de integridad, de cumplimiento, de transparencia, para lo cual deben tener siempre en consideración sus grupos de interés con quienes se relacionan, lo que es llamado los stakeholders de cada una de las empresas o organizaciones en las que podamos pertenecer. Y de acuerdo a los negocios en que nosotros estemos, a la industria, a las operaciones que tengamos, siempre debiésemos contar con una matriz de riesgo, con un control de riesgo, con una auditoría interna que nos ayude para detectar esos puntos débiles en los que podamos tener en la operación, y lo más importante para la prevención es establecer planes de acción frente a tales riesgos. ¿Quiénes juegan un rol importante en toda esta gestión del compliance? Bueno, el directorio o la alta administración. Contar con el compromiso del directorio de la alta administración es por lejos lo más importante. O sea, lo que es llamado el tone of the top es principal. O sea, de ahí permea hacia el resto de la organización. Si no contamos con un directorio, con una alta administración comprometida en un compliance, difícilmente eso se vaya a transmitir en una cultura de la compañía, de la organización, porque de ahí parte el tono, como dice. Luego, el gerente general, relacionado también con la alta administración del directorio. El gerente general, quien está liderando una compañía, debiese tener esto en el foco. En el caso de nosotros, por ejemplo, el oficial de cumplimiento es un rol relevante, la persona con la cual uno se relaciona, está viendo las políticas, está viendo los riesgos, está en conversaciones permanentes con las áreas, es de vital importancia. Y por supuesto las gerencias legales, compliance y auditoría interna también es un riesgo, o sea, es un área que es elemental a la hora de contar con un compliance. En mi opinión, ¿cómo se relaciona entonces este compliance con el consumo? Básicamente, la relación que tiene es el beneficio que puede traer para la organización, que ya les dije, contar con un sistema de compliance, pero también tiene beneficios para este cliente, para este consumidor. ¿Y cuál es el beneficio? Primero, en mi opinión, es que mitiga la asimetría de información. Hoy día, si bien los consumidores están más empoderados, conocen más la norma, saben más sus derechos, siempre existe una asimetría de información porque a veces las operaciones que celebra este consumidor con el proveedor son complejas. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito financiero. Por lo tanto, es obligación del proveedor o de la empresa, entonces, entregarle información adecuada, que sea veraz, comprensible a este consumidor para que celebre este contrato oneroso que decíamos al principio de la definición, de manera lo más informada posible. Y este mismo compliance genera o ayuda a identificar las organizaciones, las empresas que buscan desarrollar su actividad en un escenario de cumplimiento y gobierno corporativo. Hoy día, cada día más, se destaca aquellas compañías que están en un alto estándar de compliance de gobierno corporativo. ¿Para qué decir todo lo que viene con la norma de la Comisión para el Mercado Financiero, la 461, que está relacionado a temas de buen gobierno corporativo? Entonces, hay todo un tema hoy día que se destaca mucho en las compañías. Mitiga estar expuesto a riesgos que puedan comprometer su imagen. Ya lo hemos visto en algunos casos años atrás y casos más recientes de empresas que a lo mejor por no entregar información, ser transparente con sus clientes, entregar toda la información, han tenido que pagar un costo por ello, y al final el compliance en el consumo le da confianza a los clientes, y lo más importante es la transparencia. Hoy el CERNAC cuenta con unos planes de cumplimiento que tienen características propias que se relacionan con consumo, con fines distintos, los planes preventivos y los correctivos. Yo no me voy a referir a esto, voy a dejarle ese espacio al resto de los panelistas, porque yo lo que me quiero enfocar un poco es la mayor experiencia que he tenido yo como abogada de una cadena, que bien es cadena de casinos, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, pero en lo que mayor les puedo comentar y lo que me parece más interesante es cómo hemos hecho nosotros para conocer a este cliente, más allá de conocer este consumo, quién es el que tenemos al frente. Y eso un poco le voy a explicar nosotros cómo hemos hecho esta gestión de riesgo, cómo tenemos esta herramienta y cuál es el riesgo que queremos nosotros entonces manejar. Y eso es porque
En Chile, la amenaza que supone, el riesgo es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y la amenaza que supone el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha llevado a la mayoría de los países a dictar normas, obligaciones que tienen que ver con esto y con la obligación a ciertas industrias, a ciertas sociedades, compañías que por su negocio, por sus operaciones, pueden ser utilizados para cometer delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y por lo tanto son sujetos obligados, por ejemplo, que establece la Ley 19.913, la que crea la Unidad de Análisis Financiero, y establece a los casinos de juegos como uno de los sujetos obligados. Por lo tanto, acá la gestión del riesgo lo que me voy a enfocar es cómo prevenimos nosotros el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, conociendo el consumo, conociendo al cliente. Y esto porque existe la necesidad de establecer un monitoreo permanente de nuestras operaciones, instaurar directrices claras, implementar estrategias adecuadas y capacitar a nuestro personal de forma constante, y junto con ello conocer los movimientos de cliente a través de herramientas que nos permitan gestionar el riesgo y prevenir este lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Implementar medidas para prevenir que los servicios que nosotros entregamos, que nuestra operación sea utilizada para este delito. Tenemos que verificar que dichas medidas son adecuadas y funcionan correctamente, o sea, no es solo establecerlas en un papel, en una política, sino que tenemos que chequear que esas políticas nos están sirviendo para manejar o para mitigar este riesgo y, por supuesto, cooperar con las autoridades competentes en la lucha de estas actividades delictivas. En materia más específica del conocimiento del cliente, les puse aquí algunas normas de la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Superintendencia de Casinos de Juego, que es la entidad que también nos regula. Los casinos estamos regulados por Superintendencia, por una Unidad de Análisis Financiero, pero ellos definen el cliente de manera mucho más específica de lo que le define la Ley del Consumidor, porque acá lo definen como toda persona natural. Con la cual los casinos de juego realizan operaciones propias de su giro y que se transen sumas de dinero iguales o superiores a los $3.000. Y aquí, por lo tanto, les destaco que es toda persona natural. Entonces, lo primero que yo debo verificar en un casino es que sea una persona natural la que yo tengo al frente jugando, porque las personas jurídicas no juegan. Y entonces, ¿cuál es mi gran herramienta para conocer este consumo, para mitigar este riesgo? Es mi política de conocimiento del cliente. Las circulares de la UAF me establecen a mí la obligación de identificar y conocer al cliente con el propósito de entender el carácter que se pretenda dar la relación legal o contractual o transaccional y utilizar esa información para prevenir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto es lo que comúnmente conocemos como el Know Your Customer, que es la piedra angular para cualquier empresa o cualquier compañía que quiera evitar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Know Your Customer es su piedra angular. Y en términos generales, la política Conocer al Cliente busca tomar las medidas razonables para asegurarnos de la identidad de los clientes, quién es el cliente, registrar ciertas operaciones de esos clientes y reportar las operaciones que tales clientes puedan cometer y que las califiquemos como sospechosas, y cooperar con las autoridades. Y aquí les quiero comentar que para los casinos es bien difícil identificar a estos clientes. ¿Por qué? Porque por cómo es la operación, el jugador es una persona anónima. Nadie va a algún casino y previo a entrar, como en una operación financiera, que antes yo tengo que decir mi nombre, mi root, entregar todo mi antecedente. No, yo voy, juego, y por lo tanto la mayoría de las veces la revisión que nosotros hacemos es una revisión ex post, una vez que nuestro cliente ha jugado. ¿Y cuáles son las herramientas que yo tengo para poder identificar a este cliente, para gestionar este riesgo? Aquí les puse algunas herramientas que tengo, que es un registro de debida diligencia y conocimiento del cliente. Por ejemplo, nosotros tenemos todas las transacciones superiores a los $3.000 que haga un casino, ya sea que el casino, un cliente le pague, compre fichas por superior a $3.000, o el casino le entrega a un cliente, por ejemplo, se ganó un premio, se ganó un auto, porque con cualquier medio de pago, yo lo registro. ¿Y qué hago con ese registro? Hago una evaluación de riesgo del cliente.
Y por lo tanto, cuando los clientes me compran fichas, por ejemplo, sobre los $3.000 y asociado también con la ley del consumidor y ser transparente, yo tengo carteles que dicen, mire, señor cliente, si usted me va a comprar fichas sobre los $3.000, yo le tengo que pedir todos estos antecedentes porque me lo pide la unidad de análisis financiero. Y por lo tanto, con esos antecedentes, yo después puedo buscar información de los clientes en bases públicas, lo puedo revisar con los listados de la ONU y ver si hay algún antecedente que no sea de repente tan bueno del cliente. Y por lo tanto tengo este registro de $3.000. Tengo también un registro de operación en efectivo que superen los $10.000, que tengo que reportar de manera semestral a la unidad de análisis financiero. Y eso solo transacciones en efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo es un riesgo en sí. De hecho, hay algunos países que quieren limitar el andar con efectivo, porque es un riesgo para los delitos de lavado activo y financiamiento del terrorismo. También tengo un registro de los clientes PEP, los políticamente expuestos que visitan los casinos, también los tengo que registrar y, por ejemplo, puedo revisar si un PEP, si tiene su sueldo publicado, por ejemplo, por transparencia, puedo verificar si lo que está jugando corresponde o no a su perfil, si es más, si es sospechoso, etc. Y luego tengo un registro de transferencia electrónica, donde registro todas las transferencias que los jugadores me hacen. Por ejemplo, algún jugador no quiere llevar efectivo al casino, me transfiere y lo cobra ya. Y por lo tanto yo eso hago un registro. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Es que mi gestión del riesgo, identifiqué el riesgo que era el de lavado activo y financiamiento del terrorismo, establezco mis políticas y establezco herramientas que me permitan determinarlo. Esto constantemente con capacitación a mis colaboradores, con reiterarle al directorio la importancia, a los ejecutivos y estar de manera permanente. ¿Y cómo termina todo este círculo de la detección de un riesgo? ¿O por qué yo hago todo esto? Porque, como les dije, la gestión era el lavado activo y financiamiento del terrorismo. Y esto termina con la debida diligencia que yo tengo que hacer de clientes, que puede ser una simplificada cuando su riesgo es bajo, o reforzada cuando tienen mayores riesgos, y lo voy revisando de manera más constante. Y todo eso termina en una operación sospechosa o no. ¿Por qué? Porque lo normal es que un cliente vaya al casino, compre fichas y juegue. Daniela, quedan 4 minutos. Por lo tanto, si yo tengo clientes que hacen cosas distintas, tengo que analizarlo y ver qué están haciendo. Y por lo tanto, si hay algo que no es común a eso, entonces yo genero una operación sospechosa. Con todo esto que fui revisando en el camino de la gestión, termino con una operación sospechosa que reporto a la unidad de análisis financiero. Yo no puedo determinar si la persona tiene un antecedente de lavado de activo o no, porque yo no tenemos todas las herramientas. Quizás que alguien jugó, por ejemplo, una operación sospechosa a alguien que compró una cantidad de $1 millón en fichas. Lo normal es que la juegue. ¿Qué pasa si esa persona fue, la compró, dio vuelta en el casino 5 minutos, las cobró nuevamente y se fue y no jugó ni un peso? Quizás que esa persona tuvo una emergencia, se tuvo que ir, yo no lo sé. Pero no es una conducta normal. Y ahí está mi manejo y el conocer a mi cliente y quién es mi cliente para evitar este riesgo. Y esto termina con la información a la unidad de análisis financiero, que en algunos casos me vuelve a preguntar por el cliente y me vuelve a preguntar por su consumo. Y esto es lo que es el conocimiento para nosotros del cliente. Es la prevención, es la gestión y terminar con un acto final. Entonces, eso era lo que yo les quería exponer en esto. Para ello nosotros establecemos manuales, procedimientos, etcétera, pero es importante para las compañías, para las empresas que quieran prevenir este tipo de riesgo, es saber el consumo y el origen de ese consumo. Eso es un poco lo que yo les quería comentar, les quería presentar de lo que hemos hecho en la compañía y de la importancia que tiene esta gestión de riesgo y, por supuesto, del control que puede haber sobre él.
Eso, Claudio. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por tu presentación, donde ha abordado temas relevantes para este seminario, como hemos conversado, los beneficios de contar con un sistema de gestión de compliance, los distintos actores que intervienen en este sistema de gestión de compliance, y en especial el énfasis que has puesto respecto de la importancia de conocer al cliente desde el rubro en el cual tú desempeñas, pero que también aplica para otras áreas, sin duda. Entonces ahí hay un énfasis muy importante que tiene que ver cómo se relaciona el cliente con la empresa propiamente tal. Así que nuevamente muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Ahora, como bien señalamos al principio, corresponde la presentación de Estela Muñoz. Estela es abogada de la Universidad de Chile y socia en Ferrada Neme. Muchas gracias, Estela, por acompañarnos esta tarde en el seminario. Muchas gracias a ti, Claudio. Muchas gracias a todos los que están participando. Excelente convocatoria, así que muy agradecida la organización del evento y feliz de poder comentar un poco sobre los planes de cumplimiento en materia de consumo, que es lo que nosotros hacemos, entre otras cosas, en Ferrada Neme. Como bien anunciaba Claudio al principio, yo me voy a referir a los planes de cumplimiento en materia de consumidor en específico, y en particular a la normativa aplicable y qué es lo que nosotros podemos desprender de esa normativa para poder llevar adelante un plan de cumplimiento en materia de consumidor. Le voy a dejar a Jaime después que nos comente la última parte y final de los planes ya con la autoridad, y como bien anunciaba Claudio, para que veamos cuáles son las dificultades que podrían presentarse en la última etapa ya del seguimiento de este plan, que es en la certificación. Yendo derechamente a la materia a la que voy a referirme en este caso, voy a anunciar los principales temas que voy a tratar. Primero, la normativa que regula los planes de cumplimiento desde la perspectiva de consumo, para luego entender qué son, cuál es su objeto, qué es lo que deben contener, y también algo que es muy relevante porque tampoco está descrito de manera muy expresa ni en la normativa ni hasta el momento en la doctrina, es cómo se hace un plan de cumplimiento. Sobre la normativa, bien se mencionaba al principio, están regulados en la Ley de Protección del Consumidor, introducidos a partir de la reforma del año 2018, está la Ley de Fortalecimiento del CERNAC, y se introdujeron dos normas en la Ley del Consumidor relativa a los planes y programas, pero el CERNAC entiende que son sinónimos. Una, en las normas relativas a la aplicación de multas, y se establece que es una circunstancia atenuante en la determinación de la multa el hecho de que el proveedor haya colaborado con el CERNAC o haya colaborado en general. Y la colaboración se entiende que existe cuando el proveedor tiene un plan de cumplimiento que debe cumplir ciertas características. No es cualquier plan el que sirve como atenuante para calificar como una colaboración sustancial. Y luego también se introducen en específico respecto de los procedimientos voluntarios colectivos. El procedimiento voluntario colectivo es aquel que puede iniciar el CERNAC o de oficio o a solicitud del mismo proveedor o de una asociación de consumidores para resolver un asunto de consumo que puede ser masivo. Luego de la tramitación del procedimiento voluntario colectivo se puede lograr un acuerdo con el CERNAC y quienes participen, y como parte de ese acuerdo se puede contemplar también la obligación del proveedor de implementar un plan de cumplimiento. Eso está acotado entonces a los procedimientos voluntarios colectivos y no es general como aquel que está contemplado en el artículo 24 de la Ley del Consumidor. Eso es en lo que refiere a la normativa legal. En lo que respecta a la normativa reglamentaria, también están contemplados o regulados los planes de cumplimiento en el decreto 56, que refiere específicamente a los procedimientos voluntarios colectivos, donde se ahonda en cuáles son los requisitos que este plan debe contener para ser parte de este acuerdo que se logre al término de este procedimiento. El CERNAC ha dictado 3 instrumentos en relación a los planes de cumplimiento, 2 el 2019, que son poco utilizados y que la verdad es que no ahondan en cuáles son los contenidos, pero sí hay una circular del año 2021 que se refiere específicamente al alcance, el contenido, el procedimiento, la aprobación y la presentación de los planes de cumplimiento. Esto se cierra, la ley, las circulares, con una norma técnica que es del 2019, en el que se precisan
cada uno de los elementos que debe contener este plan de cumplimiento. Esta norma técnica es una especificación técnica del Instituto Nacional de Normalización, es la INN ET1 sobre planes de cumplimiento para la protección de los derechos de los consumidores. Se denomina normalmente la norma técnica. Entonces tenemos el marco general, que está contemplado en la ley, un poco más desarrollado, más específico en la circular del CERNAC, y ya yendo un poco más al detalle en esta norma técnica del INN. ¿Qué es lo que nos dice esta normativa respecto de cómo debiera entenderse un plan de cumplimiento? Lo anticipaba Daniela, el plan de cumplimiento es un conjunto de medidas internas que tiene que tener la compañía, o que siempre debiera tener la compañía, para detectar el riesgo, mitigarlo, controlarlo, prevenirlo. Es de autorregulación. Es un conjunto, además, de una serie de instrumentos. ¿Cómo se lleva a la práctica un plan de cumplimiento? Un plan de cumplimiento supone la existencia de políticas, procedimientos, directrices, mecanismos al interior de la empresa que hacen en su globalidad la existencia de este plan. Y el objeto también lo anticipó Daniela, un poco más preciso se define en la norma técnica que los objetivos de un plan de cumplimiento tienen que ser específicos, no pueden haber objetivos genéricos, porque además estos objetivos tienen que ser alcanzables, monitoreables, comunicados, actualizables, medidos de manera específica. Me voy a referir a eso también a continuación. Eso en lo que refiere a la primera parte, que es la normativa, el concepto y el objeto. ¿Cuáles son los beneficios? También se anticipaba en la primera presentación, pero vinculados más específicamente a la normativa de consumo. Recordar que fueron introducidos por la ley 21.081 del año 2018, que además de una serie de otras reformas de fortalecimiento para el fortalecimiento del CERNAC, aumentó significativamente las multas. La multa residual, que era de 50 UTM, pasó a 300 UTM, llegando a 2.250 en el caso de la publicidad falsa o engañosa, lo que es alto. Pero no solo eso, también se estableció la posibilidad que se aplicara una multa por cada uno de los consumidores afectados, y lo que en realidad hacen el CERNAC y las asociaciones de consumidores en sus acciones colectivas es solicitar no solo una multa por consumidor, sino que además una multa por cada una de las infracciones que se consideren cometidas, lo que aumenta muy exponencialmente la exposición que puede tener una compañía que se ve enfrentada a un incumplimiento de la ley del consumidor. Y adicionalmente se incorpora la posibilidad de demandar el daño moral en el caso de los juicios colectivos. Entonces, estas tres variables hacen que tener un programa, un plan de cumplimiento que permita detectar o prevenir el riesgo de incurrir en infracciones, disminuir la posibilidad de que este proveedor sea objeto de acciones, ya sea individuales o colectivas, detectar esa infracción o esa posibilidad de infracción, prevenirlo y mitigarlo también. Porque dentro de las otras circunstancias atenuantes que se introducen en la ley del consumidor en esta misma reforma del 2018, está el hecho de que el proveedor haya detectado y haya mitigado el riesgo respecto de los consumidores y haya corregido en alguna manera la infracción que pueda haber cometido. Es atenuante, como ya mencionábamos, de la responsabilidad, pero siempre que se trate el plan de cumplimiento o aborde materias específicas, que sean las mismas materias sobre las que versen la acción que da lugar a este procedimiento. Tiene que haber sido aprobado por el CERNAC y, esto es lo más crítico, es que este plan de cumplimiento tiene que haber sido efectivamente implementado y seguido. No basta entonces que exista al interior de una compañía un plan de cumplimiento y que ese plan de cumplimiento esté guardado, sino que lo que se va a chequear para que pueda servir efectivamente de atenuante es que este plan se haya implementado y se haya seguido, o sea, sea un plan vivo, como se denomina normalmente. En el caso del procedimiento voluntario colectivo también es algo beneficioso, porque eventualmente podría determinar que eso sea lo que permita al proveedor alcanzar un acuerdo con el CERNAC en el marco de este procedimiento, que evitaría, cuyo objeto es evitar un juicio colectivo. Y se establece expresamente en la circular del CERNAC y también en el reglamento del PVC qué es lo que debe contener este plan de cumplimiento para formar parte de este acuerdo.
Tiene que contener la designación de un oficial de cumplimiento, acciones, medidas correctivas preventivas, plazos, protocolos, mecanismos internos, etc. Está bien delimitado. Hasta el momento, y de acuerdo a la revisión que nosotros hemos hecho, solo uno, y ahí Jaime podrá referirse también, un PVC de los numerosos PVC que se han llevado adelante en los últimos años desde que se introdujeron a la ley, contiene un plan de cumplimiento con todas estas menciones. Es un procedimiento voluntario colectivo que terminó de manera favorable el año 2020. Al menos yo no tengo conocimiento de otro en los años siguientes, 2021 ni 2022, lo que también da cuenta de las dificultades que pueden significar desde la medida de, si es que se ve desde los compromisos y de las obligaciones que significan para los proveedores llevar adelante un plan de cumplimiento. En tercer lugar, me voy a referir a cuál es el contenido específico que deben tener los planes de cumplimiento en materia de consumidor. La norma técnica los precisa, y en términos generales son un sistema de evaluación de los riesgos, la función de incumplimiento al interior de la organización, cuáles son los documentos, los procesos, cómo se evalúa y cómo se mejora continuamente este plan. El primer punto que el CERNAC destaca en su circular y que también se contiene en la resolución que les mencionaba sobre este PVC es la designación de un oficial de cumplimiento. A juicio del CERNAC y en general para que un plan de cumplimiento funcione, no puede serlo si es que al interior de la institución no existe una persona que tenga un cargo suficiente relacionado con la alta dirección que pueda detectar, corregir, levantar estos problemas y llevar adelante el seguimiento de este plan. Sin que exista esta persona, que puede ser un oficial de cumplimiento que también conozca de otras materias al interior de compañía, pero que tiene que tener en específico dentro de la descripción de su cargo, llevar adelante el plan de cumplimiento en materia de consumo, no puede avanzar este plan de cumplimiento. Por supuesto, el plan tiene que contener la identificación de las acciones o medidas correctivas o preventivas, la indicación de plazos concretos para llevar adelante todas las medidas que se definan o que deban ser adoptadas. En cuarto lugar está el protocolo. El protocolo para evitar los riesgos de incumplimiento. ¿Qué es lo que debe tener este protocolo? ¿Cómo se evalúan los riesgos? ¿Dónde en la operación están principalmente los riesgos? ¿Cuáles son las características del mercado? En el caso, Daniela mencionaba cuáles, en el caso de los casinos, el lugar donde se pueden presentar con mayor probabilidad infracciones a la normativa. ¿Cuál es la metodología que se emplea? Claudio algo levantó la mano, no sé si paramos ahora o las dejamos para el final. No, las preguntas van a ser por escrito en el chat y las vamos a contestar todas al final una vez que terminen las presentaciones. Perfecto, sigo entonces. Por favor. Y bueno, y también lo mencionaba Daniela, el CERNAC también refiere a la norma técnica en su circular, indicando que un plan de cumplimiento necesariamente tiene que contener un compromiso de la alta y la media gerencia para generar una cultura organizacional de observancia en las normas de protección de consumidores, una alineación de incentivos. Esto es muy relevante también, y los planes de cumplimiento tienen que preocuparse de que el mensaje que se entrega desde arriba, como mencionaba Daniela, a la institución sea el debido cumplimiento de las normas, y que los incentivos para los trabajadores ejecutivos que se relacionan permanentemente con los consumidores estén correctamente alineados con esta definición de cumplimiento de la normativa del consumidor. Medidas disciplinarias, si es necesario, evidentemente también debieran contemplarse. ¿Cómo se reacciona si es que se conoce de una infracción a la ley del consumidor? No solo debiera estar definido cuál es el riesgo de cometerlo, sino es que de qué manera se va a avanzar en eso. Y bueno, por supuesto, la mejora continua de este procedimiento a través de las auditorías, las actualizaciones, etc. El último punto, porque ya me quedan poquitos minutos, voy a ir más rápido, dice relación con la metodología. ¿Cómo se hace este plan de cumplimiento?
Como mencionábamos, la ley del consumidor solamente indica para qué sirve, circunstancia atenuante, o para poner término, o como parte del término de un procedimiento voluntario colectivo. Da un marco general respecto de cuál es el concepto, el objeto y qué es lo que debe tener, pero la norma no indica cómo se hace. Y utilizando la experiencia de los otros procedimientos que ya vienen trabajándose hace más años, como son los de en materia penal o en libre competencia, uno más o menos puede definir, y así se ha hecho en las compañías que ya han llevado adelante estos planes de cumplimiento, cómo se avanza en la preparación de este plan. Una primera cuestión que se exige es definir el contexto de la organización. No todas las empresas proveedoras, empresas que ponen en el mercado productos o que prestan servicios, tienen la misma lógica en relación a su tamaño, su estructura, su escala, sus complejidades. ¿Dónde están los principales problemas de esa compañía? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cómo hace publicidad o marketing? ¿De qué manera mide la calidad de sus productos? ¿De qué manera acciona si es que alguno de sus productos debe ser retirado del mercado? ¿Quiénes son, en esta lógica de definición de la compañía, las partes interesadas? ¿Cuáles son los principales intereses o los principales requerimientos que tienen los consumidores respecto de esta empresa como primera cuestión? Como segunda cuestión está la definición de la matriz normativa. Y ahí también eso supone un análisis de cuál es la normativa especial, sectorial, que obliga a la compañía y que tenga también relevancia en materia de consumo. No basta solo con el levantamiento de la normativa de la ley del consumidor, sino que también en el caso, por ejemplo, en la empresa de telecomunicaciones, toda la normativa especial de telecomunicaciones, la regulación de Subtel, mencionada Daniela en el caso de la superintendencia de casinos, etcétera, y en general el levantamiento de todas estas obligaciones en una matriz que también pueda ser permanentemente revisada, actualizada. De hecho, la norma técnica exige, para avanzar en un plan de cumplimiento, que las empresas deben tener un sistema de seguimiento legislativo para poder estar al día con las modificaciones que afecten su operación, estar al día con la jurisprudencia, con los dictámenes o las circulares del CERNAC. El tercer punto dice relación con la estructura al interior de la compañía. De qué manera está estructurada la relación entre el consumidor, la gerencia, el oficial de cumplimiento, etc. Eso supone revisar, por supuesto, los organigramas, dónde están los cargos que se relacionan con los clientes y si esos cargos están correctamente posicionados para poder detectar eventuales riesgos de incumplimiento de la ley del consumidor y levantarlo al órgano de gobierno o a la alta dirección. El cuarto punto, que es el más complejo, podríamos decir, dice relación con el levantamiento y evaluación de los riesgos de cumplimiento. Esto supone la revisión de todo el proceso de la compañía, todos los documentos, todos los lineamientos, script, contratos, piezas publicitarias, etcétera, para poder identificar y hacer énfasis en aquellas materias que afectan principalmente a los consumidores de esas compañías. Durante los años de pandemia se detectó y así se materializó en una serie de acciones colectivas los problemas de falta de stock, los problemas de despacho, tiempo de entrega, más recientemente con la última modificación, los temas de garantía, etc. Hay que en definir, levantar cuáles son los problemas que afectan a esa compañía en específico. Un plan de cumplimiento nunca es replicable. ¿Cuáles son sus procedimientos, sus políticas internas? Y todo esto se lleva a la matriz de riesgo donde están los hallazgos. ¿Dónde está? ¿En qué proceso está? ¿Quién es el responsable de ese proceso? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es la importancia de ese riesgo? Calificándolo dentro de todos los demás riesgos a los que se puede ver expuesta la compañía. ¿Y cuáles son, lo más importante, las medidas concretas que se van a adoptar para hacerse cargo de ese riesgo? ¿Cuáles son los planes de acción para abordarlos, prevenirlos y corregirlos? Dos documentos adicionales que se tienen que preparar en el plan de cumplimiento está el plan propiamente tal. 4 minutos. Perfecto. El plan propiamente tal en el que se define la estructura del sistema.
quién va a estar a cargo de quién, cuáles son sus funciones, sus obligaciones, el rol y el perfil del oficial de cumplimiento, de qué manera se va a hacer el sistema de reportería y auditoría, y cómo toda la compañía, los ejecutivos y en general todos quienes se relacionen con los consumidores van a estar siendo capacitados en las obligaciones al consumidor y en particular respecto a aquellas reformas que incidan en ello. La política de cumplimiento es otro documento que también se tiene que preparar en este contexto y que es el documento que guía el comportamiento de los colaboradores. Ese es un documento muy relevante porque en ese documento se presentan cuáles son los lineamientos y las declaraciones de la compañía respecto al cumplimiento de las normas. En ese documento también debieran indicarse cuáles son los canales de denuncia internos y de qué manera también se van a recibir los reclamos de los consumidores. Por supuesto, todo esto tiene que estar disponible, ser comunicado y también comunicado a los socios comerciales y demás integrantes de la cadena de valor. Para ir cerrando, una serie de otros aspectos que se contienen en la norma técnica que son importantes para que el plan de cumplimiento pueda avanzar en el procedimiento de certificación es que haya una planificación, que haya apoyo. Este plan de cumplimiento necesariamente debe contar con recursos, con una toma de conciencia, con una comunicación interna al interior de las compañías, debe tener toda su información documentada. La operación tienen que tener un sistema de obligaciones, prohibiciones, sanciones, un tratamiento de los no cumplimientos y las sanciones. Se tiene que estar permanentemente evaluando y por supuesto tiene que estar permanentemente siendo mejorado. Para que pueda servir de atenuante tiene que ser implementado y ser seguido y por supuesto este plan debe ser vivo para que pueda funcionar efectivamente para prevenir los riesgos de incumplimiento de la ley. Eso era lo que quería comentarle. Muchas gracias, Estela, por tu presentación, donde has desarrollado de forma bastante detallada el marco legal y reglamentario en materia de compliance y consumidor, contenido de los planes de cumplimiento en materia de consumidor, poniendo énfasis importante en algo que yo quisiera destacar, que es el adecuado levantamiento y evaluación de los riesgos. Importante precisamente en el modelo, en el sistema de compliance de cualquier institución. Y otra cosa que me parece bien relevante, en los cuales tú pusiste énfasis, que tiene que ver con la importancia de la política de cumplimiento, que es finalmente lo que le entrega la información, visibiliza en términos formales a los colaboradores, a los miembros de la institución, de la empresa en estos casos, cuáles son los lineamientos, cuáles son los principios los cuales va a actuar y se va a regir la empresa precisamente para abordar el compliance y el cumplimiento en los distintos ámbitos que se ha determinado. Muy bien, muchas gracias por tu presentación, Estela. Ahora corresponde la tercera parte de este panel, donde, como bien señalábamos al principio, nos va a acompañar Jaime Lorenzini, quien es abogado de la Universidad de Chile, académico también de la Universidad de Chile y socio del estudio jurídico Lorenzini Twyman, quien nos ha acompañado precisamente en en desarrollo de este seminario. Jaime, adelante. Antes de que comience Jaime, solo un aviso, lo pusimos en el chat. Quienes desean hacer sus preguntas las pueden hacer en la sección preguntas y respuestas. Después de eso las vamos a seleccionar y agrupar y las vamos a transmitir a los expositores, quienes también ya están viendo las preguntas, para poder pasar a la segunda parte de este seminario, que va a durar aproximadamente 30 minutos una vez que termine la presentación de Jaime. Ahora sí, Jaime, por favor. Muchas gracias, don Claudio. Asumo que se ve bien y se escucha bien. Excelente. Así es. Un agrado, un saludo al director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, que digamos es una instancia deliberativa y que para uno que quiere incidir positivamente en el debate público, debate de ideas para construir un Chile, digamos, en que se escucha a todos, es relevante el Senado. Agradezco mucho a Claudio, que me contactó, Claudio Pérez, de DOE, de Actualidad Jurídica, para poder tener esto. No hay muchos seminarios en que se pueda conversar con alguna tranquilidad. Siempre el tiempo juega en contra, pero seguramente todo, Daniela y Estela, nosotros tres habríamos pedido, ojalá esto durara hasta las 11 de la noche para poder compartir, reflexionar y debatir, pero no se puede. Nos dijeron, no es posible, señor Lorenzini, así que muy bien,
había cuenta que eso no es posible, me toca a mí la parte no de implementación, sino que un poco la mirada práctica y la mirada crítica. Aquí no hay libros que nos puedan apoyar cómo hacer un mejor modelo de política pública de plan de cumplimiento. Esto es fruto de la experiencia también de implementaciones de planes de cumplimiento y asesoría en esta materia que nosotros como oficina también desarrollamos y que permite levantar cuestiones que parece que son relevantes, ¿ok? No sé si todo lo que digamos o diga yo le va a gustar a todo el mundo, pero creo que es bueno, digamos, compartir las cosas de la manera más objetiva para hacerlas mejor. Con una rápida mirada, en una comparación entre los planes de cumplimiento PDC, plan de cumplimiento de la ley de protección. Plan de cumplimiento puede ser de cualquier cosa, puede ser de medio ambiente, puede ser de libre competencia, puede ser de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 20.393. Ese plan de cumplimiento se llama modelo de prevención de delito, pero no es relevante, digamos, la jerga, las palabras. En una breve síntesis, creo que es interesante apuntar cuáles son las diferencias y a partir de eso, si pareciera que es correcto y adecuado esas diferencias o al revés, digamos, faltó a lo mejor tranquilidad espiritual cuando se dictó la norma para lograr algunas soluciones que parecieran no tan convenientes. Lo primero, lo mencionó Estela, a propósito de la naturaleza jurídica del plan de cumplimiento en protección al consumidor, es un atenuante de responsabilidad. Yo soy amante de la protección al consumidor, asumo que Estela también, bueno, y Daniela, para qué decir, que tiene en su empresa, asumo que está metido los temas. Bueno, pero yo que soy amante de la protección al consumidor, digamos, con todo, entiendo que una cosa es lo delictual, digamos, la infracción, sobornar a un ministro, digamos, ¿ok? Terrible, digamos, hacer lavado activo, ¿ok? Temas penales, en que para los temas penales, para los temas más graves, hay eximente de responsabilidad si uno tiene un plan de cumplimiento. Y en protección al consumidor, que amo la protección al consumidor, pero son infracciones, está bien, pueden ser graves, pueden ser delicadas, sin lugar a dudas afectan a muchísimas personas, pero tiene una connotación social distinta. Para lo más grave es eximente, y el legislador para aquellas infracciones un poco más formales en protección al consumidor, solo atenuante. Esto creo que merece revisar, porque por lo menos hay una incoherencia, digamos, en el sistema jurídico. Para lo más grave se permite eximirse, y para lo que es menos grave, ¿no es verdad?, solo atenuar. Segundo, en el caso de los planes de cumplimiento de protección al consumidor, hay tanto la lógica preventiva, que esta es la filosofía de la gestión de riesgo antes de, para que no ocurran las cosas. Bueno, y también la autoridad consideró la posibilidad de plan de cumplimiento correctivo en el marco de procedimientos de negociación que lleva SERNAC con las empresas. A propósito de la intervención de la autoridad, haciendo un paralelo con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que es relevante, digamos, levantar este punto, digamos, con un adecuado contexto. La intervención de la autoridad, en el caso del Ministerio Público, ninguna. No interviene ni el Ministerio Público, ni un fiscal del Ministerio Público, ni nadie del Ministerio Público, digamos, en un plan de cumplimiento que quiera ser una empresa sanitaria, o una empresa de pesca, o una empresa de minería, o un casino, o etcétera. ¿Qué pasa en protección al consumidor? Claro que interviene. SERNAC aprueba, dice la ley. ¿Okay? Y ahí, que va a ser la lámina siguiente, creo que pasan cosas, digamos. Y la cuestión pública es ahí hay dos modelos. En un modelo que no interviene para nada la autoridad que se relaciona con la aplicación de la norma, y en otro, en un modelo en que claramente se aprueba, bueno, hay la intervención máxima. Y finalmente, en una comparación sobre la regulación de un programa de cumplimiento. No sé si lo hemos dicho o los expositores lo hemos, Daniela o Estela, lo hemos
ratificado. Así yo pondría el acento en esto. Es un mecanismo de gestión de riesgos, pero es una regla de autorregulación. Esto es voluntario. Por consiguiente, aquí viene la pregunta, y por eso la comparación. El legislador puede darme orientaciones, algún lineamiento general, claro, para que no sea un plan de cumplimiento cualquier cosa, ¿verdad? Si voy a tener ciertos beneficios, tiene que tener algunas líneas. Está perfecto eso. Pero ¿nos quedamos en esas líneas o bien desarrollamos in extenso el detalle, las particularidades de una serie de aspectos específicos? En el caso de la responsabilidad penal, lineamientos generales. En el caso de la Ley de Protección del Consumidor, un desarrollo muy al detalle, y que es curioso porque ni siquiera la ley lo establece. Lo que se establece el detalle es a nivel de interpretaciones administrativas, a partir de circulares que indicaba Estela muy bien, y a partir de reglas complementarias del INN que me voy a referir a ello. Ahí hay un mapa, por consiguiente uno de inmediato puede ver, me quedo con dos puntos de comparación. En un caso de la Ley de Protección del Consumidor solo es un atenuante, y segundo, SENAC interviene aprobando. Revisemos esto, que en economía se estudia a propósito de que cuando uno ha perdido, digamos, una aptitud de objetividad, de neutralidad, cuando le han confiado la protección de cientos de intereses, pero también empiezan, a veces, no siempre, empiezan a conflictuarse la persona natural o jurídica, porque tiene también ciertos incentivos o ciertas actividades en las cuales puede llegar a perder cierta objetividad atendiendo los negocios del principal. SENAC vela por los intereses de los consumidores, que duda cabe, la ley lo dice, ¿no es verdad? Es un agente de los consumidores, pero también es principal respecto de sus propios objetivos. O sea, y está perfecto que sea, tiene una agenda de fiscalización. Digamos, seguramente tiene metas de cumplimiento de gestión por tantos juicios colectivos, tantas fiscalizaciones, tantos procedimientos voluntarios colectivos. Bueno, entonces actúa como litigante respecto de los conflictos que se suscitan en materia de consumo. Lleva a las empresas a juicios colectivos. Y eso está correcto, muy correcto, digamos, porque se necesitaba una herramienta, es así en Chile desde el año 2004, SENAC presentando demandas colectivas. Antes eran solo demandas de interés general ante los juzgados de policía local. Pues bien, en Chile se puso pantalones largos en materia de litigación colectiva y desde el 2004 a la fecha, juicio colectivo. Pero bueno, este es el rol que ocupa SENAC en el mercado. Por consiguiente, ¿cuál es la opinión técnica, una opinión ya desapasionada, sobre si, habida cuenta que SENAC es litigante, que SENAC fiscaliza, que pueda a su vez conocer en detalle un plan de cumplimiento que ha desarrollado una empresa, y en el plan de cumplimiento están los secretos de la empresa, están los errores que he cometido y que voy a cometer. Por consiguiente, no sé si, digamos, uno está tan cómodo poniéndole de cara al fiscalizador, al litigante, esos secretos, ¿ok? Entonces vamos a hacer la pregunta, que es el número 3. ¿Hay o no hay, digamos, un problema de agencia instalado por el hecho de que el SENAC sea responsable de aprobar, ya sea directa o indirectamente, como una medida de mitigación? Algunas interpretaciones del SENAC en las circulares ha dicho, mire, yo también podría indirectamente aprobar, había cuenta que algunos dicen que podría tener un conflicto, bueno, que apruebe una empresa certificadora, pero aún así la empresa me manda los antecedentes y yo voy a ver si lo que hizo la empresa certificadora fue o no tan correcto como a todos nos gustaría. Para aproximarnos a esa respuesta, cito lo que dijo un director del SENAC. ¿Qué mejor que un exdirector del SENAC? Hace buen rato. Es mejor, a propósito de, oiga, bueno, y el SENAC le tenemos que dar todos los dientes para ser un león sin dientes, está bien como está, o le damos facultad sancionatoria, o... Respuesta: es mejor un servicio netamente persecutor, que nunca deba guardar imparcialidad entre las empresas.
Ahí hay una filosofía. Por consiguiente, si SENAC fiscaliza, si SENAC litiga, esa es la respuesta correcta. Lo que está instalado entonces es una tensión. Uno no puede al mismo tiempo litigar y fiscalizar y por otro lado pretender una objetividad y neutralidad como si uno no fiscalizara ni presentara juicio colectivo, porque eso no es real. Porque ahí hay un tema, ¿de quién es la culpa de esto? No es de SENAC. El legislador le puso para bien o para mal, a mi juicio para muy mal, digamos, la facultad de que los planes de cumplimiento sean aprobados. SENAC tiene que implementar algo. Cosa distinta que a lo mejor en la historia de la ley, bueno, las autoridades representativas del Ministerio de Economía y el propio SENAC hayan pedido eso. Pero la ley está y creo que hay un problema de agencia instalado. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Obvio que se podría haber hecho de otra forma. Primer tema. Segundo tema. A propósito del contenido de los planes de cumplimiento. Sin lugar a duda, y todos convendríamos en esto, un plan de cumplimiento tiene que ser un documento y una serie de políticas, de protocolos, de una matriz de riesgo, de antecedentes que permitan con seriedad, de una manera robusta, evitar, corregir, capacitar, generar una cultura para que las cosas salgan bien. De acuerdo, y muy de acuerdo. Me parece que otra cosa distinta es que necesito un guardián que me redacte cada uno de los detalles. Se hacía en el chat una pregunta específica, era para Estela, para que se la anticipo. ¿Qué sanción debiera tener el funcionario de la empresa, del casino, del supermercado, del retail, del banco, si se aparta del estándar que dijo el plan de cumplimiento específico? Pregunta que está lanzada, ¿ok? Y esa pregunta viene muy bien al caso para graficar el punto que indico, digamos. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que llegar, digamos, al desarrollo por parte de circular interpretativa o la especificación técnica del INN a tener, digamos, medidas sancionatorias hacia los funcionarios de empresas y canales de denuncia que conlleven consecuencias? Tiene que pasar algo, digamos. Esa es la mejor filosofía, inspirada en el criminal compliance. Pero no estamos en delito acá. Me parece a mí que, ¿por dónde había que partir? Lo que la ley nos dijo. Y la ley en el artículo 24, que son los planes de cumplimiento preventivo, no dijo nada. Plan de cumplimiento, nada. Bueno, haciendo una interpretación un poquitito sistemática, la regla de los planes de cumplimiento correctivo está en otro artículo, 54P, está un poco más perdido, pero establece que son cosas robustas, cosas adecuadas, pero en un nivel general, que un plan de cumplimiento a lo menos tenga un oficial de cumplimiento. 1. 2. Que identifique las acciones correctivas o preventivas. Plazos de implementación. Y protocolos, documentos, antecedentes que definan qué es lo que se debe hacer. No más ni menos. Por alguna extraña razón, digamos, hubo aquí un celo para llevar esto, digamos, a documentos de trabajo para establecer los contenidos de planes de cumplimiento. Eso no está en la ley. Primer tema, creo yo, un problema de agencia de entregarle al SENAC la capacidad de aprobar en circunstancias que es litigante. Segundo problema que acabo de indicar, el contenido y la regulación excesiva, pormenorizada, muy al detalle, que establecen dos cuerpos normativos, tanto las circulares, no cuerpos normativos, porque no son normas jurídicas obligatorias, son interpretaciones del servicio y son lineamientos generales de del Instituto Nacional de Normalización. A propósito de la referencia de lo que es la que es, como lo dijo, lo verbalizó Estela, digamos, se conoce como norma técnica. No hay una norma técnica. Puede que se conozca incorrectamente en el mercado como una norma técnica. Es una especificación técnica que es algo extraordinariamente distinto. ¿Y por qué? Porque una norma técnica es un proceso deliberativo en que se convoca a la academia, se convocan a los proveedores, se convocan a las asociaciones de consumidores, se convocan a los especialistas, se convocan a los gremios. Y luego de ese trabajo surge un contenido que formó parte de lo que es el acuerdo, teniendo presente todas las sensibilidades del caso. No fue eso lo que ocurrió acá. ¿Ok? No quiero cuestionarlo.
hubo un convenio, que es un contrato, entre el CERNAC y el INN, y le dijo, por favor, redácteme unas reglas del juego para los planes de cumplimiento. Eso es muy distinto a tener una norma técnica, ¿ok? Entonces, creo que en este tercer punto de análisis un poco crítico, nunca se escuchó, digamos, a la asociación gremial de casino, o a un casino, o a un supermercado, y a un gremio, y a la academia, a los profesores. Hay profesores de derecho al consumidor, aunque nadie crea, lo hay. Digamos. Hay especialistas, etcétera, etcétera. Hay asociaciones de consumidores que presentan juicio colectivo a cada rato, digamos. Que gana de haberlo escuchado, y ahí se ponderan cosas, se ponderan argumentos. ¿Es correcto o no? Eso, por ejemplo, habría salido en una discusión de una norma técnica. ¿Es correcto o no que le apliquemos dentro de una empresa, de un supermercado, un banco, le apliquemos sanciones a Juanito González que se equivocó en poner en la oferta el plazo de la promoción respectiva? Y seguramente muchos dirían, a ver, está bien, nos gusta la protección del consumidor, pero no lleguemos a extremos en que pueden hacer impracticable la protección del consumidor. Además que tienen derechos laborales. Hay que hacer en ese caso habría que hacer un proceso laboral, un debido proceso. Escuchemos a la persona antes de aplicarle sanciones, aunque el CERNAC le guste, o la especificación técnica le gustare las sanciones a los funcionarios del banco, del supermercado, lo que sea, que se escaparon, que tuvieron desviaciones. Esas conversaciones son las que se echan de menos. No hubo conversaciones, han pasado 4 años, no hay ningún atisbo, digamos, de que cómo se puede implementar algo distinto, pero sí hay un debe, me parece a mí, en esta materia. Una norma técnica podría, sí, corregir y ponderar y establecer criterios un poco distintos a los que se han tirado. Diagnóstico actual. ¿Cuántos planes de cumplimiento aprobados tenemos? No puedo no hacer una pregunta, puede ser incómoda, ¿no? Pero que si no, digamos, para eso nos convoca Claudio Pérez, para eso nos convoca, digamos, el director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, para que digamos las cosas por su nombre, digamos. Ninguno. ¿Cuántos van a haber? Por si acaso, no es que se dictó, no estamos a 2019, estamos a 2023. 2018, 19, 20, 21, 22, ya hemos avanzado en el 2023. Llevamos 5 años. Yo tomaría nota y me tomaría en serio qué es lo que pasó con el sello CERNAC, en que ninguna empresa nunca tuvo, y ya no tuvo, ya si en 10 años de CERNAC financiero nadie pidió sello CERNAC, fue por algo. ¿Y cuál es la razón? Hay que analizar qué pasó con el sello CERNAC, y seguramente lo que pasó es algo bastante parecido a un Transantiago en protección al consumidor. No hubo gradualidad, no hubo a lo mejor escuchar a actores relevantes, y lo que todos quisiéramos es que no vuelva a ocurrir un segundo fracaso en una política pública tan interesante como fue el sello CERNAC, que pasara con los planes de cumplimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, muchas empresas trabajando internamente planes de cumplimiento, pero no era ese, digamos, así como muchas, si bien ninguna empresa tiene sello CERNAC, no me cabe la menor duda de que la gran mayoría de empresas sí ha revisado con sus abogados internos o externos las cláusulas abusivas para que no tengan cláusulas abusivas. Eso es obvio, digamos, está bien, pero ahí no hay un sello de confianza formal entregado por ninguna autoridad. Por consiguiente, ¿cómo hacerlo para que hayan incentivos para que una empresa que haya trabajado en un plan de cumplimiento lo decida presentar para su aprobación? Algunas conclusiones me parece que caen por evidencia de lo que acabo de indicar en el diagnóstico. Uno, el momento de revisar la actual regulación de los planes de cumplimiento para ver si uno mantiene al que es el litigante, al fiscalizador, al que presenta juicios colectivos a cargo de la aprobación. El modelo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas sacó por completo al Ministerio Público. Ese es un modelo que claramente teníamos que haber tenido a la vista, ¿ok? No hay planes de cumplimiento aprobado, así que puede que sea un muy buen momento para hacerlo, porque no es que hayan derechos adquiridos por alguna empresa que se aprobó bajo el formato de la aprobación, pero con el problema de agencia. No hay, como no hay ningún plan de cumplimiento aprobado, preventivo por lo menos,
se puede mejorar. Segundo, en el proceso de aprobación pareciera que aquí uno tiene que tomar opciones. Uno se puede poner más papista que el Papa, a veces a los chilenos nos ponemos así, o bien empezar más tranquilo, digamos, empezar gradualmente, empezar con una ponderación, ver cómo se van comportando los actores, y el año 2, refuerzo y se ponen algunos lineamientos. En el año 4, cuando ya tenemos la experiencia de algunos planes de cumplimiento aprobados y se identificaron algunas brechas, bueno, se refuerza y se vuelven a colocar 2 o 3 requisitos más. En el año 10, bueno, una vez que ya tenemos muchos más planes de cumplimiento, voy por todas las exigencias que puedo haber abordado desde la literatura europea o americana o lo que sea. Entonces, creo yo que aquí hay una forma de mirar los planes de cumplimiento. Voy a dejar de compartir para quedarme los minutos que me quedan, estimado Claudio. Creo que se pueden aprovechar los momentos de discusión en temas de protección del consumidor para reforzar, porque pareciera muy buena noticia, sin lugar a dudas, que hayan planes de cumplimiento, pero que terminen el proceso. Ahora, ese proceso no tiene por qué ser el actual proceso bajo la aprobación del SERNAC, por lo que acabo de indicar. Me parece que habría mucho interés de muchos actores. Este seminario da cuenta, seguramente hay autoridades, hay gremios, hay abogados, hay especialistas, hay académicos que están conectados para poder tener una participación en una reformulación del proceso de planes de cumplimiento. Se echa de menos, a mi juicio, termino con esto entonces, una norma técnica para que de frentón le digamos cómo corresponda, norma técnica, y no especificación técnica, que es algo muy distinto. Muchas gracias por la atención y quedo muy atento. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación, que abordó temas bien importantes y claves precisamente para poder abordar este seminario, como el rol del SERNAC, el análisis respecto de la distinción respecto de lo que es el modelo planteado en la ley 20.393 y en la 19.496, el fracaso, como tú señalaste, es del sello SERNAC, pero especialmente la necesidad de replantear o mirar la institucionalidad, el diseño institucional. Una cuestión muy importante que tú abordaste ahí. Bien, en esto, como dijimos al final, concluidas las 3 presentaciones, tenemos tiempo para algunas preguntas que han sido planteadas en el chat, al cual tienen acceso nuestros panelistas. Yo solamente las voy a leer, hay algunas que están señaladas específicamente para algunos de ustedes, y después les voy a dar 7 u 8 minutos a cada uno de ustedes para que puedan responder las preguntas que se han planteado y también señalar algún comentario adicional que quieran realizar respecto a las presentaciones de los demás panelistas, si les parece pertinente también. Bien. Voy a dar lectura a las preguntas que están acá brevemente. Un segundo. Bien. Carla Sepúlveda pregunta por el oficial de cumplimiento debe ser específico para esta materia. Después hay una pregunta de Eduardo Gómez, que es para Estela Muñoz, que hacía mención Jaime hace un rato atrás, ¿qué tipo de sanciones se podrían establecer para un empleado que incumpla con el programa de cumplimiento? ¿Será necesario informar las sanciones a las cuales un trabajador está expuesto a través de un anexo a su contrato, o basta con informarlas por otras vías? Jaime respondía a esto, pero la voy a señalar también. ¿No existen planes de cumplimiento presentados al SERNAC y rechazados? Esa es una pregunta de Valentina Mesa. Hay una persona que pregunta, ¿podríamos hablar del rol de las empresas certificadoras y la realidad práctica en la implementación de los planes de cumplimiento? Jaime se ha referido a eso, pero si quiere podemos abordarlo en más detalle. ¿La aprobación por el SERNAC ha funcionado en la práctica? Bueno, de nuevo. Y a partir de la norma ISO 37301 del 2021, ¿no les parece que se debe actualizar la normativa vigente a estos estándares? ¿Cuenta alguno de los expositores con data acerca del número de empresas que cuentan con planes de cumplimiento? ¿Cuántos han sido analizados por empresas certificadores? ¿Cuántos se han presentado al SERNAC? Y en este último caso, ¿qué resultados han tenido? ¿Saben de motivos de rechazo de planes de cumplimiento por parte del SERNAC? Y la última pregunta que tengo acá, se han ido sumando algunas en estos minutos. En algunos momentos el SERNAC anunció que los planes de cumplimiento se regularían vía reglamento. Luego se retractó y se descartó y se decantó por hacerlo en vía circular interpretativa. ¿Será una solución buena
será una solución o una buena medida la posibilidad de regular o insistir por la implementación de esta cultura de cumplimiento mediante una regulación más seria y acuciosa, por ejemplo, con un reglamento. En el caso de los casinos, hay otra pregunta acá, ¿qué medidas correctivas pueden implementar? Y ahora sí que tengo las últimas. Dado que hay diferentes disciplinas de cumplimiento o compliance, ¿no sería bueno que la legislación en general reconociera como base el compliance en su fase ética? Y para Jaime hay una pregunta acá que dice, ¿en qué aspectos podría flexibilizarse la norma técnica? Bien, si les parece, vamos a mantener la misma orden el mismo orden de las presentaciones para dar respuesta a estas preguntas. Y como les decía, si quieren agregar algo al final de su intervención, algún comentario, también podemos generar un diálogo entre los panelistas. Daniela. Muchas gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante la conversación, lo que ha planteado Estela, Jaime. A mí me toca porque, claro, o sea, uno podría decir, bueno, una cadena que presta servicios como casino, hoteles, restaurantes, debiese contar con un plan de cumplimiento y quizás aprobado por CERNAC, pero claro, ahí hay toda una normativa que es lo que hace valer, Estela, lo que hace valer Jaime, de algunos temas también que son las preaprobaciones y algunas cosas que, de todos modos, el CERNAC es bueno que llame a quienes tienen injerencia para saber su opinión. Y por otro lado, vi ahí una pregunta que decía algunas medidas correctivas de que podían implementar los casinos. No sé si se refiere, por ejemplo, a trabajadores, que es un poco la pregunta que en algún otro chat, en alguna otra pregunta se hacía. Medidas correctivas, la verdad es que nosotros en lo personal trabajamos mucho con la capacitación a los colaboradores, a nuestros trabajadores de estas políticas, capacitación, y lo hemos tenido en reglamento interno, en nuestro código de ética y con derecho laboral en general, cuando hay incumplimiento a ciertas funciones que están descritas en los contratos de los trabajadores, que eso es importante, yo podría establecerle alguna sanción correctiva a un colaborador o algún trabajador que vaya desde una amonestación simple o incluso la más gravosa, que es la desvinculación, pero creo que es importante primero el rol que tiene la organización de capacitar a sus colaboradores, de que sepan la importancia de estos planes de cumplimiento para luego exigirle el comportamiento adecuado a. Y luego ver las sanciones que se pudiesen aplicar en ese contexto, siempre que la normativa de cada una de las organizaciones así lo permita. Gracias, Daniela. Corresponde el turno a Estela. Sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que plantea Jaime y lo que plantean Daniela. Yo me quedaría quizás con un aspecto que es muy relevante también y que dice relación con la exposición de las compañías en general cuando se ven enfrentadas a infracciones a la ley del consumidor. Y desde esa perspectiva, el hecho de que sea una circunstancia atenuante es un punto, pero lo ideal sería de que la empresa no se vea en la necesidad de invocar esa circunstancia atenuante. El óptimo sería que esa empresa no se vea enfrentada derechamente a una acción colectiva o a una acción por parte de sus consumidores. Y para que eso ocurra, el plan de cumplimiento sí sirve, o sea, sí sirve haber detectado esas potenciales infracciones, haberlas corregido, tener un oficial de cumplimiento al interior de la compañía, etc. A mí me parece que si bien no existen planes que se encuentren certificados, efectivamente, ahí coincido con Jaime, el riesgo de exponer esta información al fiscalizador y a quien puede ser tu contraparte es muy alto, además un proceso complejo, engorroso, con una alta probabilidad que además no se apruebe. A las empresas sí les sirve tener mapeado y detectado y levantado su funcionamiento de cara a sus consumidores en aplicación de la ley y la demás normativa especial. ¿Que se pueden introducir mejoras? Por supuesto que sí. Que se pueden aliviar los requisitos, también estoy de acuerdo. Si es que a las empresas les conviene o no, puede ser que siga siendo un sello CERNAC, como bien mencionaba Jaime, pero de todas maneras yo me quedo con lo primero, con la posibilidad de
evitar enfrentarse a un PBC o a una acción colectiva que en ese sentido sí debiera servir. Efectivamente, tenemos solo esta circular y esta especificación técnica, como bien señala Jaime. No tengo conocimiento de que se esté discutiendo un reglamento sobre la materia. El único reglamento es el reglamento de los procedimientos voluntarios colectivos que ya mencionábamos en las exposiciones. Muchas gracias, Estela. Jaime. Si uno pudiera mencionar algunos temas de cómo flexibilizar digamos, el contenido de las circulares interpretativas que abordan contenidos de los planes de cumplimiento como la especificación técnica, es que pareciera que ahí está bien, voy a mencionar un par de como subsecciones que uno podría flexibilizar, pero en general la mirada es distinta. Lo que yo aportaría es una lógica distinta, digamos. Insisto con el punto, digamos, de que si para los delitos de soborno, cohecho, administración desleal, receptación, o sea, lavado activo, no hay un detalle pormenorizado. ¿Y por qué? Porque cada empresa tiene una realidad distinta. Entonces, no teniendo claro la autoridad que impone requisitos urbi et orbi, digamos, va a generar una presión indebida en el mercado. Algunos puntos específicos yo me guiaría con lo siguiente. Uno, flexibilizar las auditorías internas. O sea, no contenta la autoridad con que uno ya haya tenido que hacer una matriz de riesgo residual, riesgo inherente, política, protocolo, sistema, etc., capacitaciones. Además, auditorías internas con un nivel de desagregación de detalle que lo que va a pasar es que las personas dicen, me agoté, digamos, se me quedaron las horas del fiscal, digamos. No tengo más horas, llevamos 3 años y todavía no se aprueba, digamos. No hay lugar, simple. Segundo, que van de la mano en mi juicio, canal de denuncia y las medidas sancionatorias en caso de desviación. Una cosa, pero yo no lo denominaría canal de denuncia, una cosa es que es una casa de brujas. El canal de denuncia viene desde la lógica de los delitos. Sin lugar a dudas, si en mi oficina, o en el supermercado, o en el banco, o en la empresa donde uno trabajara, sin lugar a dudas, están pasando cosas gravísimas de delito, efectivamente me parece que se justifica que se denuncien cosas. Pero en este otro caso, se me olvidó a mí, Jaime Lorenzini, digamos, no tengo idea, abogado que revisaba la promoción del supermercado del banco, se me olvidó revisar porque estaba pensando en el cumpleaños de mi hija, no tengo idea, digamos, poner el plazo de la promoción ¿me van a denunciar? ¿Eso es lo que corresponde? Creo que las cosas llevadas al extremo generan consecuencias nefastas. Entonces, el canal de denuncia como un canal de comunicación y de alerta, pero con una lógica muy distinta. Y segundo, que no justifique que Lorenzini venga para acá. Usted es sancionado, ¿no es verdad? La mitad del sueldo, o no sé, suspendido o expulsado de la institución porque se le olvidó el plazo, porque no puso el precio de los chocolates en la vitrina, digamos. Y el artículo 30 que expresa que en todas las vitrinas, estanterías y anaqueles debe informarse. Eso se lleva las cosas al extremo, me parece. Entonces, se necesita una mirada distinta. No para que los planes de cumplimiento, digamos, sean cualquier cosa. Nadie de los que está acá quiere eso, digamos. Pero si uno no entiende de que convertirse en más papista que el Papa tiene efectos negativos en el mercado, bueno, cada vez nos vamos a alejar más de lo que sería un modelo real, práctico y gradual. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, por la respuesta. Yo quiero terminar este seminario agradeciendo nuevamente a nuestros expositores que nos han acompañado, a Daniela, a Estela y a Jaime, y a todas las instituciones que han colaborado precisamente en la organización de este seminario. Como bien decía Ignacio al principio, esto ha sido un trabajo bien intenso que hemos desarrollado en compliance en distintas áreas y nos pareció importante comenzar este año abordando compliance y consumidor. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron desde el público. Nuevamente gracias a Daniela, a Estela y a Jaime. Y los dejo con Camila, quien va a las palabras de cierre de este seminario. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Claudio. Solo cerrar aquí, darles las gracias a todos quienes nos acompañaron durante el seminario, como también, y reitero, las
y el expositor, y también los dejamos invitados a todos quienes quieran volver a ver el video, lo hagan por medio del canal de YouTube de DOE, el Banco de Información de Chile. Asimismo, los dejamos cordialmente invitados a los nuevos seminarios que vamos a realizar durante el año, los cuales estaremos informando a través de nuestros canales digitales. Muchas gracias y que tengan un excelente día.